Demasiado caro un apartamento para una simple tona. Por suerte mi hijito lo heredará todo. Se quejaba la suegra, dando vueltas alrededor de mi coche. Aquel día decidí ir al trabajo en autobús, y mi marido, tomando mi coche, se fue con su amante. 2 horas después me llamó la policía. Qué doloroso es cuando quienes más deberían valorarte no lo hacen y, a tus espaldas, reparten lo que no les pertenece. Pero a veces la vida misma castiga la avaricia y la traición de una forma que hiela la sangre. Disfruten de la escucha. Elsa iba tarde. Era raro en ella, pero aquel día el despertador sonó 10 minutos más tarde. La noche anterior había olvidado poner el teléfono a cargar y se apagó durante la noche. Se puso la falda a toda prisa, se abrochó la blusa, agarró el bolso y corrió hacia el recibidor. Las llaves del coche siempre estaban en un pequeño cuenco de cerámica sobre la cómoda junto a la puerta de entrada. Siempre. Hoy el cuenco estaba vacío. Elsa se quedó inmóvil, mirando el esmalte azul pálido. El vacío. Un vacío imposible. ¿Dónde están las llaves?, murmuró en voz alta, palpando nerviosamente la superficie del mueble. Nada. Miró dentro del bolso. ¿Tal vez las metí ahí ayer? No. Desde la cocina se oía un suave tarareo. Celia. Su suegra. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, incluso satisfecha, como la de alguien que ha dormido 8 horas sin pastillas y se ha despertado con sensación de deber cumplido. Elsa entró en la cocina. Celia estaba sentada a la mesa, sosteniendo con ambas manos una taza de café humeante. Frente a ella había un periódico de papel, anticuado, de esos que aún trae el cartero por suscripción. Y al lado de la taza, como si nada, estaban las llaves del coche, un llavero con un colgante rojo en forma de corazón, regalo de una amiga hacía 3 años. Buenos días, Elsa, dijo la suegra levantando la cabeza y sonriendo apenas con las comisuras de los labios. ¿Te has levantado temprano hoy? ¿Café? Elsa extendió la mano y tomó las llaves. En silencio. Las cogí del alféizar en el recibidor, se encogió de hombros Celia. Decidí limpiar la cómoda y estaban ahí tiradas. Las puse aquí para que no se perdieran. Las llaves no estaban en el alféizar. Estaban en el cuenco, como siempre. Gracias, respondió Elsa secamente y se dio la vuelta. Darío aún duerme, añadió la suegra a su espalda. No lo despiertes. Ayer estuvo hasta tarde trabajando en su plan de negocios. Un genio necesita dormir bien. Elsa salió del apartamento cerrando la puerta un poco más fuerte de lo debido. El coche arrancó a la primera. El crossover blanco, comprado 2 años antes con su propio dinero, sin crédito, justo después de un ascenso en el trabajo, salió obediente del patio. Elsa encendió el navegador aunque conocía el camino a la oficina de memoria, solo necesitaba llenar el silencio. La voz mecánica femenina que informaba de los atascos en la circunvalación le parecía un ancla salvadora en la realidad. Conducía y pensaba. Las llaves. Otra vez las llaves. No era la primera casualidad. Un mes antes el llavero había desaparecido todo un día. Apareció en el bolsillo de la chaqueta de Darío, que colgaba en el armario. Las cogí sin querer, se justificó entonces. 2 semanas antes las llaves aparecieron en el baño, sobre la repisa encima del lavabo. Seguro que tú misma las dejaste ahí cuando te lavabas las manos, sugirió Celia con una compasión tal que parecía que Elsa padecía demencia senil. Elsa no ponía las llaves en el baño. Nunca. Se detuvo en un semáforo y miró su reflejo en el retrovisor. Ojeras oscuras. 32 años, y parecía de 40. 8 meses. 8 meses desde que Celia se mudó temporalmente, después de vender su viejo apartamento en las afueras. El dinero $17,000 fue a parar a otra de las ideas de negocio de Darío. Productos ecológicos, creía que se llamaba. O bioproductos. Elsa ya no lo recordaba. Lo importante era otra cosa. 4 meses después la empresa cerró. Los socios desaparecieron. El dinero se evaporó. Darío pasó una semana sombrío y luego declaró, no pasa nada, la próxima vez saldrá bien.
Celia asintió y abrazó a su hijo por los hombros. Claro que sí. Tú eres muy listo. Y se quedó a vivir allí. Temporalmente. El apartamento era propiedad de Elsa. 3 habitaciones, en un edificio nuevo, con techos altos y ventanas panorámicas. Lo había comprado 3 años antes de la boda. Con su sueldo y sus bonos. Con esa obstinada disciplina de ahorro en la que te niegas un bolso nuevo y no vas a cafeterías. Cuando los compañeros de trabajo te proponen ir un fin de semana a Cancún y tú dices no puedo, estoy ocupada y ahorras $200, $300 al mes. Pagó la hipoteca en un año, trabajando en 2 empleos. Darío se mudó después de la boda con su viejo sedán, 2 maletas y la promesa de que ahora estarás conmigo como detrás de un muro de piedra. A los 6 meses él dejó su trabajo de gerente de ventas. El sueldo era pequeño, el jefe un déspota y no había perspectivas. Soy emprendedor por naturaleza, dijo entonces, necesito mi propio negocio. Elsa puso dinero para el primer proyecto. $3,000. Una tienda en línea de unos gadgets chinos. Fracasó en 2 meses. Luego vino el proyecto número 2, invernaderos inteligentes para agricultores. Otros $4,000. Cerró en 3. El proyecto número 3, el de los productos ecológicos, ya no se comió su dinero, sino el de su madre. Y ahora Celia vive en la sala, en el sofá, rodeada de cajas con sus cosas que ni siquiera se ha molestado en deshacer. Porque es temporal. La oficina la recibió con su habitual ajetreo. Los colegas asentían, sonreían. El jefe de departamento, Tomás Vega, se asomó a su despacho con una pregunta sobre el informe anual. ¿Está listo? Elsa señaló la carpeta sobre el escritorio. Puede llevárselo. Excelente. Usted, como siempre, está a la altura. Sonrió, tomó la carpeta y salió. A la altura. Qué irónico. Si supiera que ella vive en su propio apartamento como una inquilina. Que cada mañana teme no encontrar las llaves. Que cada noche vuelve a casa con una piedra pesada en el estómago. Elsa encendió la computadora y abrió el correo. 43 mensajes sin leer. Empezó a revisarlos mecánicamente, contestando unos, borrando otros. El trabajo la salvaba. En el trabajo se sentía una persona. Necesaria. Competente. Alguien que controla la situación. En casa el control se le escapaba. La tarde empezó como siempre. Elsa volvió a las 8. Subió en ascensor, abrió la puerta con su llave, la misma que por la mañana había aparecido milagrosamente en la cocina. Se quitó los zapatos. Entró en la sala. Celia estaba sentada en el sofá, absorta frente al televisor. ¿Algún talk show? Las mujeres se gritaban agitando los brazos. La suegra miraba con una expresión de profundo deleite, como si fuera un gran drama y no una puesta en escena barata. Darío estaba sentado a la mesa del comedor, mirando fijamente su portátil. En la pantalla, una hoja de Excel. Escribía algo, fruncía el ceño, borraba y volvía a escribir. Hola, dijo Elsa. Hola, respondió su marido sin levantar la vista. Celia se giró. Elsa, ¿vas a cenar? Hice sancocho. Elsa se quedó inmóvil un segundo. Sancocho. Su suegra había cocinado sancocho. Con los productos que Elsa había comprado el sábado. Con la carne que ella eligió durante media hora en el mercado. Con esas mismas verduras por las que pagó $20. Gracias, no quiero, respondió con calma. ¿Cómo que no quieres? Frunció el ceño la suegra. Tienes que comer. Has estado todo el día trabajando. Piqué algo en la oficina. Comida rápida, seguro, Celia negó con la cabeza. Eso es malo, Elsa. Yo me esfuerzo por la familia, preparo comida de verdad. Por la familia. Con comida ajena. En una cocina ajena. Elsa fue al dormitorio, cerró la puerta, se sentó en la cama, inhaló, exhaló. Se quitó la chaqueta, la colgó en el armario, se cambió a pantalones de casa y una camiseta y se miró en el espejo. Cansada, agotada,
extraña para sí misma. Salió, fue a la cocina, se sirvió agua del filtro y bebió mirando por la ventana. Abajo, en el patio, las farolas estaban encendidas. Los coches en el estacionamiento estaban alineados en filas. Su crossover blanco, el tercero desde la izquierda. Limpio, cuidado. Suyo. Todo allí era suyo. El apartamento, el coche, los muebles, los platos. Incluso esa taza en su mano, de la vajilla comprada antes de la boda. Y aún así se sentía una invitada. La cena transcurrió en un silencio tenso. Darío no se despegó del portátil. Celia comía el sancocho sorbiendo ruidosamente y de vez en cuando lanzaba algún comentario. Darío, no te encorves, te vas a estropear la espalda. Ajá, gruñó el hijo. Elsa, come algo al menos. Estás demasiado flaca. Elsa callaba. Estaba sentada en la cocina, bebía café y miraba el teléfono. Deslizaba el dedo por las noticias sin leerlas. Las letras se mezclaban en una masa gris. Por cierto, la suegra dejó el plato, hoy hablé con la vecina. Adela, del 5º piso. Buena mujer. Dice que en su edificio los pisos cuestan unos 150.000. Los de 3 habitaciones. Elsa levantó la vista. ¿Y? Solo lo decía por decir. Celia se encogió de hombros. No tienes de qué quejarte, Elsa. Tienes un apartamento precioso. Luminoso. Espacioso. Tú y Darío habéis tenido suerte. Ustedes. No tú. Ustedes. Yo tuve suerte. Yo tuve. Elsa dejó la taza sobre la mesa. Yo compré este apartamento sola. Antes de la boda. Sí, claro, asintió la suegra. Pero ustedes son una familia. Lo que es tuyo también es de Darío. No. Pausa. Elsa miró a Celia. Ella sonreía. Cálidamente. Casi sincera. Casi. En realidad no, dijo Elsa. El apartamento es prematrimonial. Por ley es mío. La sonrisa de la suegra vaciló. Un segundo. 2. ¿Qué eres, abogada? Intervino Darío por fin, apartando la vista del portátil. No. Simplemente conozco mis derechos. ¿Qué derechos? Frunció el ceño. Somos marido y mujer. Todo es de los dos. No todo. Elsa se levantó y enjuagó la taza. Los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo personales. Así que el apartamento es mío. Y el coche también. Solo para que quede claro. Salió de la cocina sin mirar atrás. A sus espaldas quedó el silencio. Luego se oyó el susurro de Celia. ¿Ves, hijo? Así es ella. Avariciosa. Elsa sonrió con ironía al cerrar la puerta del dormitorio. Avariciosa. Está bien. Que así sea. Los días siguientes pasaron en un silencio helado. Celia se calló. Darío también. No discutían ni gritaban, simplemente evitaban a Elsa. En la cocina se cruzaban miradas y se separaban en silencio. Por la mañana ella salía antes que todos. Por la noche volvía, se encerraba en el dormitorio y se sentaba con un libro sin leer. La tensión crecía como antes de una tormenta. El aire se volvía pesado, denso, cargado de electricidad. Y un sábado, cuando Elsa regresó de su carrera matutina, notó algo extraño. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. Pero Elsa recordaba perfectamente que la había cerrado al salir. Costumbre. Siempre la cierra. Empujó la puerta. La habitación parecía normal. La cama hecha. El armario cerrado. El escritorio junto a la ventana. Encima, el portátil. Un montón de papeles. El neceser. Todo en su sitio. Casi. Elsa se acercó al escritorio y se agachó. El cajón. El inferior derecho.
donde guardaba los documentos, el título de propiedad del apartamento, los papeles del coche, los contratos bancarios, el pasaporte. El cajón estaba apenas abierto. 3 milímetros. Ella estaba segura de haberlo cerrado. Segurísima. El corazón empezó a latirle más rápido. Elsa abrió el cajón por completo. Los documentos estaban ahí. El pasaporte también. Todo estaba. Pero el orden. El orden no era el mismo. La carpeta del apartamento estaba arriba, cuando normalmente iba debajo de los seguros. Los papeles del coche asomaban entre otros documentos, cuando siempre los guardaba en un sobre. Alguien había hurgado en sus cosas. Elsa cerró lentamente el cajón. Se levantó. Fue a la sala. Celia estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Darío no estaba, se había ido por la mañana. Buenos días. Elsa se detuvo frente a su suegra. Celia levantó la vista y sonrió. Buenos días, Elsa. ¿Qué tal el paseo? Bien. Elsa hizo una pausa. Dígame, Celia, ¿entró usted en mi habitación? Sí, asintió la suegra. Para cerrar la ventana. Iba a llover. Entiendo. ¿Y? Nada. Elsa se dio la vuelta y se fue. Ese mismo día compró un pequeño cerrojo en una ferretería. De los que van empotrados, con llave. Por la noche, mientras Darío y Celia estaban en la cocina, ella atornilló con cuidado el cerrojo al cajón del escritorio. Los tornillos entraron fácilmente. 2 vueltas con el destornillador y listo. Cerró el cajón, giró la llave. Clic, guardó la llave en la cartera, que desde entonces no soltaba. La semana pasó espesa, como una papilla mal cocida. Elsa trabajaba, volvía a casa, cenaba en silencio y se iba al dormitorio. Darío seguía tecleando en su portátil. Celia cocinaba, veía series y a veces hablaba por teléfono en voz baja. Elsa oía fragmentos de frases: sí, por ahora vivo con ellos. No pasa nada, aguantaré. Darío lo arreglará todo. ¿Arreglar qué? ¿De qué hablaba? Elsa no preguntó, no quería saberlo. Sabía que solo iba a empeorar. Y empeoró por sí solo. Una noche de jueves, Darío entró en el dormitorio sin llamar. Elsa estaba sentada en la cama con un libro. Mejor dicho, miraba las páginas. Sus ojos recorrían las letras, pero el cerebro no captaba el sentido. Tenemos que hablar, dijo Darío. Elsa levantó la vista. ¿De qué? De dinero. Claro. ¿De qué más? Se sentó en el borde de la cama y se frotó las manos. Un gesto nervioso, inseguro. Siempre hacía eso cuando iba a pedir algo. Mira, me ha surgido una oportunidad, empezó. De verdad. No como las otras veces. Esta es seria. Ajá, cerró el libro. Socios chinos. Producción de tecnología inteligente. Robots aspiradores, ollas eléctricas, humidificadores. Todo certificado. Tienen un almacén en la capital. Necesitan representantes regionales. Me reuní con ellos la semana pasada. Están listos para darme la distribución exclusiva para nuestra ciudad. Elsa guardó silencio. Se necesita capital inicial, continuó Darío. $6,000. Para el primer lote, publicidad, alquiler de local. En 6 meses se recupera. Lo he calculado todo. No, dijo Elsa. ¿Cómo que no? Así. No. Darío frunció el ceño. ¿Ni siquiera lo pensaste? No tengo nada que pensar, dejó el libro en la mesita. Ya me pediste dinero 3 veces. Para 3 proyectos. Los 3 fracasaron. Perdí casi $20,000. Basta. Eso fue diferente, alzando la voz. Hubo circunstancias. Circunstancias, sonrió con ironía Elsa. Claro. Nunca es tu culpa. No es mi culpa que los proveedores me estafaran. No es mi culpa que el socio resultara un fraude.
Pero sí es tu culpa haberte metido con ellos sin comprobar nada. Es tu culpa lanzarte a negocios sin experiencia, sin estudios y ni siquiera sin un plan. Si tenía un plan. No lo tenías, se levantó. Tenías una fantasía y mi ingenuidad. Darío se puso de pie de un salto. ¿Entonces no me darás el dinero? No. Elsa, es mi oportunidad. Tu oportunidad de tirar otros 6.000 a la basura. Lo siento, paso. Ella lo rodeó y se dirigió a la puerta. Él la agarró del brazo. Espera. Suéltame. Somos marido y mujer. Tienes que apoyarme. Ella se soltó de un tirón. Te he apoyado durante 3 años. Ya no más. Eres un egoísta. Puede ser. Elsa salió del dormitorio y cerró la puerta de un portazo. En la sala estaba Celia. Evidentemente había oído toda la conversación. En su rostro se había congelado una expresión de indignación moral. ¿Cómo puedes hablarle así? Dio un paso al frente. Es tu marido. Lo sé. Una esposa de verdad es un apoyo, no un ancla. Le estás ahogando el desarrollo. Le estoy dando la oportunidad de que por fin consiga un trabajo normal, dijo Elsa pasando a su lado. Uno que, por cierto, lleva medio año sin buscar. Él no es un empleado, la voz de la suegra temblaba. Es un emprendedor. Necesita libertad. Elsa se detuvo en la puerta de la cocina y se dio la vuelta. ¿Libertad a mi costa? Eres avara, Celia dio un paso adelante. Avara y dura. Tienes un apartamento así, un coche así, y le niegas a tu marido la posibilidad de crecer. Ese no es el apartamento de mi marido, dijo Elsa en voz baja. Es mi apartamento. Y ese es mi coche. Y ese es mi dinero. Recuérdelo, Celia. Mío. Entró en la cocina, se sirvió agua y bebió. Las manos le temblaban un poco. Detrás de ella la suegra murmuraba algo, pero Elsa ya no la escuchaba. Regresó al dormitorio. Cerró con llave. Y solo entonces se permitió sentarse en el suelo, apoyar la espalda en la puerta y cerrar los ojos. El corazón le latía como un martillo. Afuera se oyeron pasos y voces. Mamá, cálmate. ¿Cómo voy a calmarme? ¿Ves cómo es ella? Lo sé. Hay que hacer algo, Darío. Nada. Aguanta. Por las buenas o por las malas conseguiremos lo nuestro. Todo esto será nuestro. Por derecho. La frase quedó flotando en el aire como una puñalada. Elsa estaba sentada en el suelo sin moverse. Los ojos abiertos de par en par. Se le cortó la respiración. Será nuestro. Por derecho. Así que de eso se trataba. Así que actuaban juntos. Así que tenían un plan. Elsa se levantó despacio. Fue a la ventana. Miró hacia abajo, al estacionamiento. A su coche. A su patio. A su vida. Y comprendió que ya no podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado. Elsa se despertó el sábado con la sensación de que el mundo se había desplazado un par de grados. Todo parecía estar en su sitio, pero torcido. El sol entraba por la rendija entre las cortinas. El reloj en la mesilla marcaba las 8 de la mañana. Darío dormía a su lado, de espaldas a la pared. Respiraba de forma regular, profunda, tranquila. Se levantó en silencio para no despertarlo. Fue a la cocina. Celia ya estaba sentada a la mesa. Delante de ella, una taza de infusión de hierbas. Sí, ahora bebía infusiones. Las compraba ella misma. Con su propio dinero, lo que no era habitual. Pero al lado, sobre la encimera, había un frasco nuevo de café. No el que compraba Elsa. Barato. Café soluble de $1.50. Elsa abrió en silencio el armario. Donde siempre estaba su café, colombiano, en grano, de $10, ahora estaba ese frasco. Buenos días, sonrió la suegra. ¿Quieres café? ¿Dónde está mi café? Elsa se volvió. Ah, eso. Celia hizo un gesto con la mano.
Lo quité. Es demasiado caro. Hay que ahorrar, Elsa. Cada centavo cuenta para Darío. Este no es peor. Elsa miró el frasco. Luego a su suegra. Luego otra vez al frasco. Lo tomó. Abrió el cubo de la basura. Vació todo el contenido. Hasta el último grano. Cerró la tapa. Puso el frasco vacío sobre la mesa delante de Celia. No toque mis cosas, dijo en voz baja. La suegra palideció. ¿Qué estás haciendo? Eso es dinero. $1.50, se encogió de hombros Elsa. Para Darío son migajas. Usted misma lo dijo. Salió de la cocina sin mirar atrás. A sus espaldas se oyó el golpe de una taza contra la mesa. Un siseo. Maldiciones en voz baja. Elsa se encerró en el baño. Se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo. El rostro pálido, los labios apretados en una línea fina. De repente pensó, ¿cuándo fue la última vez que sonrió? De verdad. No por cortesía. No forzado, sino sincero. No lo recordaba. El siguiente golpe llegó el lunes. Elsa volvió del trabajo y enseguida sintió que algo no iba bien. El aire en el apartamento era distinto. Olía diferente. O quizá no olía a nada. Se quitó los zapatos, entró en la sala y se quedó paralizada. Los muebles no estaban en su sitio. El sofá donde dormía Celia estaba girado perpendicular a la ventana. El sillón había sido movido contra la pared. La mesita de centro, hacia la puerta. El televisor lo habían girado de modo que ahora se veía desde la cocina. ¿Qué es esto? Elsa se dio la vuelta. Celia salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Ah, ya llegaste. ¿Y qué, te gusta? ¿Me gusta qué? Reacomodé los muebles, sonrió la suegra. Así es más cómodo. El sofá junto a la ventana estaba mal. Según el Feng Shui no era correcto. Lo leí en internet. La energía debe fluir libremente. Elsa recorrió lentamente la habitación con la mirada. Su habitación. Su apartamento. Sus muebles. Devuélvalo todo a como estaba. Celia frunció el ceño. ¿Para qué? Así está mejor. Devuélvalo como estaba. Elsa, ¿qué te pasa? Eso no es tan importante. ¿No es importante? Elsa dejó caer el bolso al suelo. Lo es. Mucho. La suegra cruzó los brazos sobre el pecho. Yo lo hice por el ambiente. Para que fuera más acogedor. ¿Y tú? Yo no pedí nada, Elsa se acercó al sofá y lo agarró por el brazo. Usted vive aquí temporalmente. Temporalmente, Celia. Este no es su apartamento. Pero yo vivo aquí. Por mi generosidad. Silencio. Celia se quedó con la boca abierta. Luego, lentamente, se puso roja. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Elsa no respondió. Empujó el sofá, devolviéndolo a su sitio. La estructura pesada se dio con un chirrido. Empujó otra vez. Y otra. El sofá volvió a su lugar. El sillón. La mesita. El televisor. Todo a su sitio. Cuando terminó, Elsa estaba sudando. Respiraba con dificultad. Las manos le temblaban por el esfuerzo. Celia estaba de pie en la puerta, blanca como una sábana. «¿Estás loca?», siseó. Tal vez, Elsa se enderezó. «Pero este es mi apartamento. Y aquí todo será como yo decida». Pasó junto a su suegra y fue al dormitorio. Cerró la puerta. Se tumbó en la cama sin desvestirse. El corazón le latía con fuerza. Las sienes le palpitaban. Las manos le temblaban. Pero por dentro se extendía algo extraño. Frío. Tranquilo. Algo parecido a la satisfacción. Por la noche Darío volvió tarde. Cerca de las 11. Elsa ya estaba en la cama, deslizando el dedo por el teléfono. Él entró. Olía a tabaco y a algo dulzón.
Un perfume que ella no le había comprado. ¿Por qué maltratas a mi madre?, preguntó sin saludar. Elsa alzó la vista. ¿Eso te dijo ella? Claro. La dejaste como una tonta, moviendo muebles delante de ella como un estibador. Ella cambió todo sin preguntarme. ¿Y qué? Darío tiró la chaqueta sobre la silla. Ella intenta que esté más acogedor y tú le escupes en la cara. Yo no le pedí que intentara nada. Es mi madre. Y esta es mi casa. Apretó los puños. Ya estás otra vez con tu casa. Porque es la verdad, Elsa se incorporó. Todo aquí es mío. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla, incluso la ropa de cama en la que duermes. Y si tu madre no puede respetarlo, que se vaya. Darío dio un paso hacia la cama. Ella no se va a ir a ninguna parte. Entonces que respete las reglas. ¿Qué reglas? No tocar mis cosas. No mover los muebles. No meterse en mis asuntos. Es una tontería. Se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por la cara. Elsa, ¿qué te pasa? Antes no eras así. Antes era ingenua. ¿Y ahora? Ahora simplemente he abierto los ojos. Él la miró largo rato, con atención. Ya veo, dijo por fin. Así que así es. Se levantó y tomó una almohada de la cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elsa. Me iré a dormir a la sala. Con mi madre. Ya que aquí no nos quieres. Como quieras. Se detuvo en la puerta. ¿No quieres que me quede? No. Dio un portazo. Elsa se acostó y se tapó con la manta. Permaneció inmóvil. La respiración tranquila. El pulso sereno. No sentía ni dolor ni culpa. Solo vacío y una extraña claridad helada. Los días siguientes parecían una guerra fría. Darío dormía en la sala, Elsa en el dormitorio. Se cruzaban en la cocina, intercambiaban el mínimo de palabras. Celia dejó de cocinar. O mejor dicho, cocinaba solo para ella y para su hijo. Elsa volvía del trabajo, pedía comida a domicilio o calentaba algo congelado. Un día abrió el refrigerador y descubrió que todos sus productos, yogures, frutas, queso, habían desaparecido. En su lugar había ollas con sancocho y empanadas. De Celia. Elsa salió a la sala. ¿Dónde están mis cosas? La suegra no apartó la vista del televisor. Se echaron a perder. Las tiré. ¿Cómo? Los yogures estaban caducados. Las frutas con moho. Y el queso olía fatal. Elsa volvió a la cocina y revisó el cubo de la basura. Vacío. Ya lo habían sacado. Así que no podía demostrar nada. Sacó el teléfono, abrió la aplicación de reparto. Pidió comida por $30 para esa misma tarde y añadió al pedido un pequeño refrigerador. Uno pequeño, de unos 30 litros. Para bebidas. Cuando se lo entregaron, lo puso en el dormitorio. Lo conectó. Metió sus productos dentro. Celia, al pasar por allí, miró por la puerta entreabierta. ¿Y eso qué es? Mi refrigerador, dijo Elsa con calma mientras colocaba los yogures en los estantes, para que mis cosas no vuelvan a estropearse. La suegra bufó y se fue. Por la noche Elsa oyó su conversación con Darío. Está enferma, hijo. Se trajo un refrigerador al dormitorio. Una loca. Vamos, mamá, no le hagas caso. ¿Cómo no hacerle caso? Me está echando de la casa. Nadie te está echando. Sí lo hace. Con toda su actitud. ¿Crees que no me doy cuenta? Darío murmuró algo en respuesta. Elsa no lo distinguió. Pero la voz de la suegra se volvió más baja, más insinuante. Darío, ¿no crees que ya es hora? ¿Hora de qué? De arreglar los papeles. Por si acaso. ¿Qué papeles? Los del apartamento. Para que tú aparezcas como propietario. Pausa. Mamá, eso es un bien anterior al matrimonio. Así no funciona.
¿Y un testamento? ¿Un testamento? Que te haga un testamento a tu favor. Por si acaso. Ya sabes, cualquier cosa puede pasar. Elsa se quedó paralizada junto a la puerta del dormitorio. Cualquier cosa puede pasar. Se alejó lentamente de la puerta y se sentó en la cama. Las manos frías. La boca seca. Cualquier cosa puede pasar. ¿Qué quería decir con eso? Elsa cerró los ojos. Inhaló profundo. Exhaló. No. No debía imaginar de más. No debía caer en la paranoia. Pero esas palabras se le clavaron como una espina. El lunes estalló el escándalo. Elsa volvió a casa a la hora de siempre, alrededor de las 8 de la noche. Entró al apartamento y enseguida percibió el olor a tabaco. Fuerte, reciente. Fue a la sala. Darío estaba sentado en el sofá con un cigarrillo en la mano. La ventana abierta. Celia estaba de pie a su lado, también fumando. ¿Están fumando en el apartamento? Elsa se detuvo en el umbral. La ventana está abierta, se encogió de hombros Darío. Yo prohibí fumar en casa. Este también es mi apartamento, murmuró él. No. Este es mi apartamento. Y no quiero que fumen aquí. Celia dio una calada y soltó el humo. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó con burla. ¿Echarnos? Elsa la miró largo rato. Luego dijo, sí. La suegra se rió. ¿Estás bromeando? No. Elsa se dio la vuelta, fue al dormitorio. Sacó su maleta. Grande, de viaje. La abrió sobre la cama. Empezó a meter las cosas de Celia, vestidos, suéteres, ropa interior. Todo lo que estaba en las cajas de la sala. ¿Qué estás haciendo? La suegra irrumpió en la habitación. Empacando sus cosas. ¿Con qué derecho? Con todo el derecho, Elsa no se detuvo. Usted está violando las reglas de mi casa. Así que ya no tiene lugar aquí. Celia intentó arrancarle un suéter de las manos. Dámelo. Elsa se apartó. No me toque. Darío. Gritó la suegra. Darío, ven. Él apareció en segundos. Vio la maleta, la ropa, a Elsa con el rostro de piedra. ¿Qué pasa? Tu esposa me está echando. Darío miró a Elsa. ¿Es verdad? Sí. ¿Te volviste loca? Tal vez, Elsa cerró la maleta. Pero ya no puedo soportarlo más. Él se acercó y la agarró del hombro. Elsa, para. Ella se soltó. No me toques. Es mi madre. Y esta es mi casa. Se quedaron uno frente al otro, respirando con dificultad. Celia sollozaba detrás de su hijo. Está bien, dijo Darío por fin. Que sea así. Si ella se va, yo me voy con ella. Elsa asintió. Adelante. Él palideció. ¿Hablas en serio? Absolutamente. ¿Me estás echando? No. Te vas tú solo. Elsa. Dio un paso hacia ella. No hagas esto. Hablemos. No hay nada que hablar. Pero somos marido y mujer. Éramos, pasó a su lado y arrastró la maleta hacia la puerta. Ya no. Te arrepentirás. Gritó Celia a su espalda. No te lo perdonaremos. Elsa se detuvo y se dio la vuelta. Me da igual. Abrió la puerta del apartamento. Sacó la maleta al pasillo. Empiecen a recoger, dijo con calma. Tienen media hora. Darío estaba en medio de la sala, apretando los puños. La cara roja, las venas del cuello hinchadas. Eres una perra. Escupió. Sí, asintió Elsa. Tal vez. Volvió al dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en la cama. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Detrás de la puerta se oían portazos de armarios, el ruido de bolsas, el llanto ahogado de la suegra y los insultos de Darío. Elsa permaneció inmóvil.
Pasaron 20 minutos. Media hora. 40. Por fin se oyó la puerta de entrada cerrarse de golpe. Silencio. Elsa se levantó y salió. Recorrió el apartamento. Vacío. En el sofá había quedado una almohada olvidada. En la cocina, una taza sucia. Nada más. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Darío y Celia estaban junto a la entrada con maletas y bolsas. Él hablaba por teléfono. Ella fumaba, secándose las lágrimas. Elsa se apartó de la ventana. Fue a la cocina. Se sirvió agua. Bebió. Luego se sirvió más. Se sentó a la mesa. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en 8 meses no había sonidos ajenos en el apartamento. No había respiraciones ajenas, ni pasos ajenos, ni voces ajenas. Solo ella. Elsa apoyó la cabeza en los brazos. Y no lloró. Simplemente se quedó así. Pasó una semana. Darío llamó 3 veces. La primera, exigiendo que le devolviera unas cosas que había dejado. Elsa lo empaquetó todo en una caja y lo dejó con el conserje. La segunda, gritando que ella había destruido la familia. Ella colgó sin decir palabra. La tercera, tarde por la noche, con voz borracha: Elsa, perdóname. Arreglemos todo. Ella bloqueó el número. Celia no llamó, pero escribió desde un número desconocido: Dios lo ve todo. Pagarás por tus pecados. Elsa borró el mensaje. En el trabajo los compañeros le preguntaban por qué había adelgazado, por qué estaba tan pálida. Ella decía que se había resfriado. Le creían. O fingían hacerlo. Trabajaba. Volvía a casa. Se hacía la cena. Veía series. Leía. Dormía 8 horas. Se despertaba y volvía al trabajo. La vida se iba normalizando. Pero por dentro quedaba una sensación de inconclusión. Como si algo tuviera que pasar y aún no hubiera pasado. Y entonces Darío llamó otra vez. Con un número nuevo, así que ella contestó. Elsa. Tenemos que vernos. ¿Para qué? Para hablar. En serio. No hay nada que hablar. Del divorcio, hizo una pausa. Y del dinero. Ella se tensó. ¿De qué dinero? Ven y lo sabrás. Dímelo ahora. No por teléfono. Ven al café 4 Estaciones. Mañana a las 7 de la tarde. Lo pensaré. Mejor ven. Su voz se volvió más dura. Si no, será peor. Colgó. Elsa bajó el teléfono. Se sentó en el sofá y miró a un punto fijo. Será peor. ¿Qué quería decir con eso? Al día siguiente, a las 6:30, Elsa iba camino al café. Apretaba el volante con las manos. Los pensamientos revoloteaban como pájaros enjaulados. ¿De qué dinero hablaba? ¿Qué quería? ¿Para qué esa cita? Aparcó frente a la entrada. Entró. El café estaba casi vacío. En un rincón, en una mesa junto a la ventana, estaban sentados Darío y Celia. Juntos. Elsa se detuvo. Siéntate, Darío señaló la silla libre. Ella se acercó despacio. Se sentó. ¿Qué quieren? Él sacó un papel del bolsillo, lo desplegó y lo puso delante de ella. Lee. Elsa tomó la hoja. Era un acuerdo. De reparto de bienes. Escrito a mano, torpe. Pero la esencia era clara: Darío reclamaba la mitad del apartamento y del coche. ¿Estás bromeando? Levantó la vista. No, cruzó los brazos. Soy tu marido. Tengo derechos. No tienes ningún derecho sobre bienes anteriores al matrimonio. Pero sí derecho a una compensación, intervino Celia. Viviste 3 años con mi hijo. Él llevaba la casa. Te ayudaba. Eso es trabajo y debe pagarse. Elsa sonrió con ironía. ¿Qué casa llevaba? Estuvo 3 años sin trabajar. Se estaba desarrollando.
A mi costa. No importa, Darío se inclinó hacia adelante. La ley está de mi lado. Iré a juicio y el juez me concederá una compensación. O me das $20,000 voluntariamente o, por vía judicial, me darás 30. Elsa lo miró. Su cara llena de seguridad. A la madre sentada a su lado, brillando de anticipación. No, dijo. ¿Cómo que no? Ni un centavo. Darío golpeó la mesa con el puño. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Tal vez, Elsa se levantó. Pero no hoy. Salió del café sin mirar atrás. A sus espaldas se oyó el grito de Celia, te vamos a destruir. Elsa se sentó en el coche. Arrancó. Condujo. Las manos le temblaban. La respiración se le cortaba. Pero la decisión estaba tomada, no les daría ni $1. Por nada del mundo. El sábado por la mañana Elsa fue a consultar a una abogada. Una mujer joven, de unos 35 años, con mirada atenta y voz tranquila, escuchó su historia y dijo, los bienes adquiridos antes del matrimonio solo se dividen en casos excepcionales, cuando se invirtió dinero común y su valor aumentó considerablemente. ¿Fue su caso? No. Entonces las reclamaciones de su marido no tienen base. El tribunal no concederá compensación por llevar la casa. Eso es absurdo. Solo tiene que presentar la demanda de divorcio y listo. Elsa exhaló. Gracias. Salió del despacho con el corazón ligero. Casi feliz. Pero 2 días después llegó un mensaje de Darío, ¿crees que me rendiré? Ya veremos quién gana. Ella lo borró. A la mañana siguiente la llamó una mujer desconocida. Hola, ¿Elsa? Sí. La llamamos del banco. Tiene una deuda por un crédito. Elsa frunció el ceño. ¿Qué crédito? Yo no he pedido ningún préstamo. El préstamo fue solicitado a su nombre hace 3 meses. El importe es de $6,000. El corazón se le detuvo por un instante. Es un error. Revíselo, por favor, en su banca en línea. Elsa abrió la aplicación del banco, entró en el historial y se quedó helada. Un préstamo. A su nombre. Firmado hacía 3 meses. $6,000. Lo recordó. 3 meses antes Darío le había pedido sus documentos. Dijo que necesitaba sacar un certificado para impuestos. Ella se los dio sin pensarlo. Y él pidió el préstamo. A su nombre. Y el dinero desapareció. Elsa bajó lentamente el teléfono. Las manos frías. Se le cortó la respiración. Lo entendió. No era solo codicia. Era un plan. Querían quitárselo todo. Y casi lo habían logrado. Elsa estaba sentada en el suelo de su dormitorio, con la espalda apoyada en la cama. El teléfono a su lado. La pantalla apagada. Afuera empezaba a oscurecer. El corto día de otoño se iba hacia el atardecer. $6,000. Un préstamo a su nombre. Darío había tomado sus documentos. Mejor dicho, no los robó, se los llevó con permiso para un trámite. Y ella se los dio como una tonta. 3 meses atrás. Ni siquiera comprobó después si los había devuelto. ¿Los devolvió? Claro que sí. Después de pedir el préstamo. ¿A dónde fue el dinero? ¿A otro negocio? ¿O directamente a su bolsillo? Elsa recordó su chaqueta nueva, sus botas caras, el olor de un perfume desconocido. Recordó cómo Celia de pronto empezó a ir a la cosmetóloga y a presumir de un bolso nuevo. Estaban gastando su dinero. Dinero robado a su nombre. Elsa cerró los ojos. Inhaló. Exhaló. Las manos dejaron de temblar. El frío interior se volvió más denso. Más afilado. Se levantó. Tomó el teléfono. Llamó al banco. Buenos días. Me llamo Elsa Montes, su voz sonó firme, profesional. Necesito una consulta sobre un préstamo solicitado a mi nombre sin mi consentimiento. La mujer al otro lado suspiró con simpatía.
Lamentablemente, si el crédito fue solicitado con sus documentos y con su firma, el banco lo considera válido. Puede presentar una denuncia por fraude. Si un peritaje confirma que la firma fue falsificada, el préstamo será anulado. Entiendo. Gracias. Elsa colgó. Se sentó frente al portátil. Abrió la carpeta con documentos escaneados. Tenía la costumbre de digitalizar todo lo importante. Encontró viejas solicitudes al banco. Su firma. La comparó con la del contrato de préstamo que le habían enviado por correo. Las firmas coincidían. Eso significaba que él había practicado. O que ella alguna vez firmó un formulario en blanco sin mirar. Había pasado. Él decía, Elsa, firma aquí. Es para impuestos. Y ella firmaba, confiando. Idiota. Elsa cerró el portátil. El plan se formó al instante. Claro. Frío. Como el hielo. Ir a la policía. Presentar una denuncia. Que investiguen. Que Darío explique a dónde fue el dinero. Que su madre explique de dónde sacó un bolso de $300. Pero primero, el divorcio. Abrió el navegador, encontró los datos de la abogada que la había asesorado la semana anterior. Pidió cita para el lunes a las 9 de la mañana. Luego fue a la cocina. Sacó huevos, tomates y queso del refrigerador. Se hizo una tortilla. Se sentó a la mesa. Comía despacio, mecánicamente, sin sentir el sabor. El teléfono vibró. Un mensaje de Darío, sé que ya te enteraste del préstamo. No hagas el ridículo. Al final es dinero de los dos. Divórciate en silencio y todo irá bien. Elsa lo leyó, sonrió con frialdad y respondió, nos vemos en el juzgado. Bloqueó el número. El lunes por la mañana estaba en el despacho de la abogada. Ella escuchaba con atención y tomaba notas. Entonces, ¿el préstamo fue solicitado sin su conocimiento? Preguntó. Sí. ¿La firma es suya? Se parece a la mía. Pero yo no firmé ese contrato. O la falsificó o alguna vez firmé un formulario en blanco. La abogada asintió. Tiene que ir a la policía. Es fraude. Si el peritaje confirma que la firma no es suya o que fue puesta bajo engaño, el préstamo será anulado y su marido enfrentará cargos. ¿Y si la firma es mía? Entonces es más complicado. Pero puede demostrar que usted no recibió el dinero. Pida un extracto, ¿a qué cuenta fue la transferencia? Si fue a la cuenta de su marido o de su madre, eso es una prueba. Elsa asintió. Además quiero pedir el divorcio. No hay problema, la abogada sacó un formulario. ¿Motivo? Imposibilidad de convivencia. Bien. ¿Van a repartir bienes? No. Todo lo mío es anterior al matrimonio. Perfecto. Entonces será rápido. Un mes, como mucho 2. Elsa salió del despacho con un paquete de documentos y una extraña sensación de alivio. Como si se hubiera quitado una mochila pesada. Ahora, a la policía. El agente de guardia era un hombre de unos 50 años, con rostro cansado y mirada indiferente. Denuncia por fraude, Elsa puso sobre la mesa una copia del contrato de préstamo. Mi marido pidió un crédito a mi nombre sin mi consentimiento. El agente echó un vistazo al papel. ¿La firma es suya? No lo sé. Se parece. Pero no recuerdo haber firmado. Se rascó la nuca. Bien. Presente la denuncia. Enviaremos el documento a peritaje. Si la firma no es suya, abriremos un caso. Si es suya, no podremos hacer nada. De acuerdo. Escribió la denuncia. Con detalle, fechas y cantidades. Indicó que el dinero no fue a su cuenta, sino presumiblemente a la de su marido. Se la entregó al agente. Espere, gruñó. Un mes o mes y medio. Elsa asintió y salió. Afuera llovía. Una lluvia fría, cortante, de otoño. Se subió el cuello de la chaqueta, caminó rápido hasta el coche. Entró. Arrancó.
Encendió la calefacción. Se quedó mirando los limpiaparabrisas barrer el agua del parabrisas. Todo estaba en marcha, el divorcio, la denuncia. Ahora solo quedaba esperar. Pero dentro no había alivio. Solo vacío. Y cansancio. Esa misma noche la llamó su madre. Elsa, ¿cómo estás? Su voz era cálida, preocupada. Bien, mamá. Suenas triste. ¿Qué pasó? Elsa quiso mentir, decir que todo estaba bien, pero no pudo. He pedido el divorcio. Pausa. ¿De Darío? Sí. Dios mío, hija. ¿Por qué? Elsa cerró los ojos. Es largo de contar. Cuéntame. Voy para allá ahora mismo. No, mamá. ¿Puedo con esto? Elsa. De verdad. Todo estará bien. Solo necesito tiempo. Su madre suspiró. Está bien. Pero si necesitas algo, llámame. A cualquier hora. De acuerdo. Se despidieron. Elsa dejó el teléfono. Se sentó en el sofá, se cubrió con una manta. Encendió el televisor. Alguna película vieja en blanco y negro. No la miraba, solo escuchaba las voces llenando el silencio. Se quedó dormida así, vestida, envuelta en la manta. Pasaron 3 días. El miércoles por la noche, cuando Elsa regresaba del trabajo, Celia estaba de pie frente a su puerta. Sola. Elsa se quedó inmóvil con las llaves en la mano. ¿Qué quiere? La suegra levantó la cabeza. Tenía el rostro demacrado, ojeras oscuras. Parecía más vieja, más pequeña, más miserable. Hablar, su voz era baja, suplicante. No hay nada que hablar. Elsa, por favor. 5 minutos. Elsa dudó. Luego suspiró. Está bien. 5 minutos. Abrió la puerta y dejó pasar a su suegra. Fue a la cocina. Celia la siguió, insegura, como una invitada. Siéntese, Elsa señaló una silla. La suegra se sentó. Entrelazó las manos sobre la mesa. Elsa, he venido a pedir perdón. Silencio. Entiendo que Darío y yo nos pasamos. Entiendo que estés enfadada. Pero por favor, no destruyas la familia. Él es tu marido. Se querían. Elsa se sirvió agua. Bebió. Miró a Celia. ¿Usted sabía lo del préstamo? La suegra se estremeció. ¿Qué préstamo? El que Darío pidió a mi nombre. Sin mi consentimiento. $6,000. Celia palideció. No lo sabía. Miente. No miento. Él no me dijo nada. Pero gastaban el dinero juntos. Elsa se inclinó hacia adelante. ¿De dónde salió su bolso nuevo? ¿La cosmetóloga? Usted llevaba 8 meses sin trabajar. La suegra bajó la mirada. Él dijo que era su dinero. Que lo había ganado. ¿Con qué? No lo sé. No pregunté. Elsa sonrió con amargura. Claro. Muy conveniente no preguntar. Silencio. Celia levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Elsa. De verdad que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no lo habría permitido. No le creo. Se lo juro. Sus juramentos no me interesan. Elsa se levantó. Ya pasaron los 5 minutos. Váyase. Elsa, espere. Váyase, Celia. Y no vuelva. Ya denuncié a Darío. Por fraude. Si usted también está implicada, responderá junto a él. La suegra se puso de pie de un salto. ¿Qué has hecho? Lo meterán en la cárcel. Es su problema. Es mi hijo. Y yo no tengo que pagar por sus crímenes. Celia se llevó la mano al pecho. ¿Nos estás matando? No, Elsa abrió la puerta del apartamento. Ustedes se mataron solos. La suegra salió tambaleándose. Se volvió en el umbral. Te arrepentirás, siseó.
No te lo perdonaremos. Darío encontrará algo. Lo perderás todo. Elsa cerró la puerta de un portazo y apoyó la espalda contra ella. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. Las manos le temblaban. Darío inventará algo. ¿Qué iba a inventar? ¿Qué más estaban tramando? Elsa fue al dormitorio. Se sentó frente al escritorio. Abrió el portátil. Entró en la banca en línea. Revisó las cuentas, todo estaba en su sitio. Cambió las contraseñas. Activó la autenticación de 2 factores. Luego pensó en el coche. En las llaves. Darío había usado el coche varias veces. Decía que el suyo estaba en el taller. Una vez incluso se lo llevó toda la noche, supuestamente para una revisión. ¿Y si había hecho una copia de las llaves? La idea la pinchó como una aguja. Elsa se levantó, fue al recibidor, sacó el llavero del bolso. Miró el colgante, un corazón rojo común. ¿Y si existía otro juego de llaves? Recordó cómo 2 meses atrás había buscado las llaves y las encontró en el bolsillo de Darío. Él dijo que las había cogido por error. Entonces ella le creyó. ¿Y si no fue por error? Elsa tomó el teléfono y buscó el número del taller donde había hecho duplicados el año anterior. Llamó. Buenas tardes. ¿Podrían decirme si alguien hizo copias de mis llaves? El mecánico, un hombre de voz ronca, resopló. En teoría, sí, si tiene el original y me dice la marca del coche. ¿Pero para qué? Sospecho que alguien hizo una copia sin que yo lo supiera. Bueno, eso no lo podemos comprobar. Los duplicados se hacen a partir del original. No llevamos registro. Lo mejor es que cambie las cerraduras. Entiendo. Gracias. Colgó. Cerraduras. Tenía que cambiarlas del coche. Pero eso era caro, al menos $300. Elsa calculó sus finanzas. Podía hacerlo después del sueldo, en una semana. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto no dejaría el coche sin vigilancia. El sábado por la mañana Elsa salió a correr. Corrió 5 kilómetros por el malecón. Volvió sudada y cansada. Subió en el ascensor, abrió la puerta del apartamento y se quedó paralizada. Sobre la mesa del recibidor había un sobre. Blanco. Normal. Sin nombre. La mano le tembló al tomarlo. Dentro había una foto. Elsa. En ropa deportiva. Con una botella de agua en la mano. Saliendo del edificio. La foto era de ayer. Por la mañana. Alguien la había estado siguiendo. Elsa dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra torpe, estaba escrito, siempre sabemos dónde estás. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se le cayó la foto de las manos. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que los vecinos lo oirían. Alguien había estado en su apartamento mientras ella corría. Pero la puerta estaba cerrada, la cerradura intacta. Así que tenían llaves. Elsa agarró el teléfono y llamó a un cerrajero. Llegó 1 hora después. Cambió la cerradura en 20 minutos. $40. Ella pagó sin regatear. Cuando el hombre se fue, se encerró por dentro, puso la cadena. Recorrió el apartamento revisando las ventanas. Todas cerradas. Se sentó en el sofá. Puso la foto delante de ella. La miró largo rato. Siempre sabemos dónde estás. Una amenaza directa, sin tapujos. Intentaban asustarla. Elsa tomó la foto, la rompió en pedacitos y la tiró al cubo de basura. Luego sacó el teléfono y llamó a la policía. Buenas tardes. Me están amenazando. Dejaron una foto con una nota. ¿Puedo presentar una denuncia? El agente suspiró. Puede hacerlo. Pero sin una amenaza directa de muerte no podemos hacer mucho. Venga, lo registramos. Elsa apuntó la dirección, se preparó y fue a la comisaría. Escribió la denuncia. El agente la recibió sin mucho entusiasmo. Espere. Si hay nuevas amenazas,
llame enseguida. Regresó a casa al anochecer. Exhausta. Fue a la cocina, hizo café. Bebía despacio, quemándose los labios. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: recapacita. Retira la denuncia. Si no, será peor. Elsa lo leyó, lo borró y bloqueó el número. Las manos volvieron a temblarle. Pero no tuvo miedo. Dentro, bajo el cansancio y el temor, crecía algo distinto. Frío. Duro. Rabia. El domingo por la noche Elsa estaba sentada en el balcón, envuelta en una manta, con una taza de café caliente. Miraba el patio. Las farolas brillaban con luz amarilla apagada. Los coches estaban alineados. Su crossover blanco, el tercero desde la izquierda. Y entonces la vio. Celia. Su suegra salió de la esquina del edificio y caminó despacio hacia el estacionamiento. Se detuvo junto al coche de Elsa. Lo rodeó. Despacio, con atención. Miró por las ventanas. Puso la mano sobre el capó. Lo acarició. Y sus labios se movían. Murmuraba algo. No se oía desde el quinto piso, pero Elsa lo veía. Veía la expresión de su rostro. Depredadora. Avariciosa. Anticipando algo. Celia estaba de pie junto al coche como ante su presa. Como si ya hubiera decidido: es mío. Elsa se quedó inmóvil, apretando la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Algo se rompió dentro de ella. El último hilo que la unía a su vida anterior. A la esperanza de que aún se pudiera arreglar. ¿Que tal vez entrarían en razón? No. No lo harían. Querían quitárselo todo. El apartamento, el coche, su vida. Y no se detendrían. Elsa se levantó despacio. Entró al apartamento. Cerró la puerta del balcón. Fue al dormitorio. Sacó del cajón del escritorio los documentos, el título del apartamento, los papeles del coche, el pasaporte. Los metió en la caja fuerte que había comprado la semana anterior. Pequeña, empotrada en la pared, con cerradura de código. Cerró. Corrió el cuadro que la ocultaba. Luego se tumbó en la cama. Permaneció con los ojos abiertos mirando al techo. Mañana llamaría al seguro. Aclararía todos los detalles de la póliza. Por si acaso. Mañana mismo encargaría una cámara para el coche. La instalaría. Y esperaría. Esperaría su siguiente movimiento. Porque habría uno. Seguro. Elsa cerró los ojos. El corazón latía con calma. La respiración era tranquila. El miedo se había ido. Solo quedaba el frío. Y una determinación silenciosa, helada. No iba a dejar que ganaran. Nunca. La mañana empezó como siempre. Elsa se despertó a las 7. Se lavó, se vistió. Falda gris. Blusa blanca. Chaqueta negra. Uniforme de trabajo. Familiar. Se miró en el espejo. El rostro tranquilo. Ojeras. Pero la mirada firme. Fue a la cocina. Puso la cafetera. Sacó un yogur del refrigerador. Se sentó a la mesa. Comía despacio, mirando por la ventana. En el patio ya había luz. Una mañana de octubre. Clara y fría. El teléfono vibró. Un mensaje de Darío, de un número nuevo que aún no había bloqueado: tenemos que vernos. Hoy. Es importante. Elsa no respondió. Terminó el café. Lavó la taza. Se secó las manos. Luego tomó el teléfono y escribió: está bien. A la 1. En mi casa. La respuesta llegó un minuto después: ok. Guardó el teléfono en el bolsillo. Tomó el bolso. Las llaves del coche estaban en el cuenco sobre la cómoda. Las miró. Luego sacó del bolsillo del bolso el juego de repuesto. El duplicado que había hecho la semana anterior tras hablar con el cerrajero.
Las llaves originales las dejó en el cuenco. Las de repuesto las guardó en el bolso. Salió del apartamento. En el trabajo la mañana se hizo espesa. Elsa respondía correos, revisaba informes, hablaba con colegas. Todo mecánicamente. Su mente estaba en otra parte. A las 12:30 se preparó, le dijo a Tomás Vega que se iría antes, no se sentía bien. Él asintió y la dejó ir sin preguntas. Salió a la calle. Pasó junto al estacionamiento donde estaba su coche. Siguió de largo hasta la parada del autobús. Tomó el autobús. Bajó 3 paradas antes de su edificio. Entró en el café de la esquina. Pidió un café. Se sentó junto a la ventana. Miraba el reloj. 12:40. A la 1 en punto sonó el timbre. Elsa abrió. En el umbral estaban Darío y Celia. Juntos. Claro, juntos. Darío parecía tenso. Demacrado. Barba de 3 días. Ojeras. Celia se mantenía erguida, pero los ojos le iban de un lado a otro. Nerviosa. Hola, dijo Darío. Hola. Elsa se apartó para dejarlos pasar. Entraron en la sala. Celia miró alrededor como evaluando un territorio conocido. Darío se quedó en medio de la habitación, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. Mira, Elsa, empezó. Sin emociones. Como adultos. Bien, Elsa se apoyó en el marco de la puerta. Habla. Tenemos que arreglar esto. Has ido a la policía. Eso es demasiado. Me robaste el dinero. No lo robé. Lo tomé prestado. Sin mi consentimiento. Somos marido y mujer. Éramos, corrigió Elsa. He pedido el divorcio. Celia dio un paso al frente. Elsa, ¿para qué así? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre una compensación. Darío sacó un papel del bolsillo y lo desplegó. Aquí. Lo he calculado. Me debes 15,000. Elsa sonrió con incredulidad. ¿Te debo? Sí. Por 3 años de vida en común. Por daño moral. Por haberme echado. Interesante, Elsa cruzó los brazos. ¿Y por haberme robado 6,000, no te debo nada? Eso no fue un robo. Su voz estalló. Era nuestro dinero común. Mi dinero, con mis documentos. Sin mi consentimiento. Elsa, intervino Celia. No entiendes. Darío hacía todo por la familia, por nuestro futuro. Por su futuro, corrigió Elsa. El mío nunca lo preguntaron. Celia se acercó a la ventana, miró hacia abajo, al estacionamiento, y luego se volvió. En su rostro había algo extraño, codicia, expectación. Un apartamento demasiado caro para una simpletona, murmuró como para sí. Luego más alto. Por suerte, mi hijito lo heredará todo. Elsa se quedó helada. Celia siguió hablando sin notar su mirada. ¿Crees que nos rendiremos tan fácilmente? Hemos invertido tanto, hemos aguantado tanto. Ese apartamento tiene que ser nuestro. Y el coche. Todo. Darío dio un tirón y agarró a su madre del brazo. Mamá, cállate. Pero ya era tarde. Elsa se irguió lentamente. ¿Lo heredará? Repitió en voz baja. ¿Entonces están esperando a que yo muera? No digas tonterías, Darío soltó la mano de su madre. No quiso decir eso. Sí, eso quiso decir, Elsa dio un paso adelante. ¿Lo planearon desde el principio? La boda, que tu madre se mudara, el préstamo a mi nombre. Todo. Disparates, escupió Darío. Estás paranoica. Tal vez. Elsa fue hasta la cómoda, abrió un cajón y sacó el llavero del coche. ¿Sabes qué? Ya estoy harta. ¿Quieren mi coche? Adelante. Le tendió las llaves a Darío. Él se quedó mirándolas y luego las tomó despacio. ¿Qué es esto? Las llaves. Del coche. Dijiste que el tuyo estaba roto.
Toma el mío. Ve a donde quieras. Celia miró a su hijo y luego a Elsa. Entrecerró los ojos. Es una trampa, dijo. Ninguna trampa, Elsa se encogió de hombros. Estoy cansada. ¿Quieren el coche? Tómenlo. Ya no lo necesito. Darío apretó las llaves en el puño. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Miró a su madre. Ella asintió despacio, con avidez. Bien, Darío se metió las llaves en el bolsillo. Si tú misma lo ofreces. Yo lo ofrecí, confirmó Elsa. ¿A dónde ibas? Vaciló. A ver a un inversor. Una reunión importante. Claro, Elsa asintió. Con un inversor. Los acompañó hasta la puerta. Darío salió primero. Celia se quedó un instante en el umbral y se volvió. En su rostro brillaba una sonrisa de victoria. Al final eres una chica inteligente, susurró. Entendiste que es inútil resistirse. Elsa no respondió. Cerró la puerta. Fue a la sala y se acercó a la ventana. Miró hacia abajo. Darío y Celia salían del edificio. Él se dirigía a su coche. Abrió la puerta, se sentó al volante y arrancó. Celia estaba al lado, rodeándolo, mirando por las ventanas, diciéndole algo. Elsa no oía las palabras, pero veía su expresión, triunfo. El coche arrancó. Celia levantó la mano despidiéndose. Elsa se apartó de la ventana. Se sentó en el sofá. Miró el reloj. La 1:12. Sacó el teléfono. Abrió la aplicación de la aseguradora. Comprobó la póliza, todo en vigor. Seguro a todo riesgo. Valor total del coche, $23,000. Cerró la aplicación. Dejó el teléfono a su lado. Esperó. Pasó una hora. Elsa estaba sentada en el sofá hojeando un libro. No leía, solo pasaba las páginas. Las palabras no llegaban a su mente. El teléfono estaba sobre la mesa delante de ella, con la pantalla apagada. Lo miraba. 1:30. 1:45. 2. El teléfono sonó. Elsa contestó. Número desconocido. Hola. Buenas tardes. ¿Es Elsa Montes? Voz masculina. Oficial. Cansada. Sí. Le habla el sargento Ramos, de la Policía de Tránsito. Su vehículo estuvo involucrado en un accidente. Necesitamos que venga a la comisaría para identificación. Pausa. Elsa guardó silencio. El corazón latía de manera regular. La respiración tranquila. ¿Me oye? Preguntó el sargento. Sí, le oigo. ¿Qué pasó? El coche se estrelló a gran velocidad contra una barrera de hormigón en la vía de circunvalación. El conductor y la pasajera murieron en el acto. Según los documentos, el vehículo está registrado a su nombre. Necesitamos que venga para la identificación oficial y para tomarle declaración. ¿Murieron? Repitió Elsa. La voz plana, sin emoción. Sí. Lo siento mucho. La dirección es Avenida Bolívar, número 7. Venga lo antes posible. De acuerdo. Salgo ahora mismo. Colgó. Permaneció inmóvil. Luego se levantó. Fue al dormitorio. Se cambió. Tomó el bolso. Salió del apartamento. En la parada de autobús tuvo que esperar 15 minutos. Permanecía de pie mirando la carretera. El rostro sereno. Las manos en los bolsillos de la chaqueta. Por dentro, vacío. La comisaría de tránsito la recibió con el olor a linóleo y café rancio. Se acercó al agente de guardia, dijo su nombre. Él asintió y la llevó a una pequeña oficina. El sargento Ramos era un hombre de unos 45 años, con el rostro cansado y las sienes grises. Se levantó cuando ella entró y señaló una silla. Siéntese. Tengo que hacerle unas preguntas. Elsa se sentó. Colocó el bolso sobre las rodillas.
¿El vehículo es suyo? Ramos abrió una carpeta y sacó una foto, el crossover destrozado, el capó aplastado, los cristales rotos. Sí, Elsa miró la imagen. Es mío. ¿No estaba usted conduciendo? No. El coche lo tomó mi marido. Se llamaba Darío Montes. ¿Cuándo tomó el coche? Hoy. Alrededor de la 1. Vino a mi casa, pidió el coche. Dijo que tenía una reunión. ¿Usted le dio las llaves? Sí. ¿Voluntariamente? Sí. El sargento anotó algo en su cuaderno. Con él iba una mujer. Aproximadamente de 60 años. Celia Montes. ¿Su suegra? Sí. ¿Ella subió al coche con él? No lo sé. No lo vi. Yo estaba en casa. Ramos asintió y cerró el cuaderno. Entiendo. Tendrá que identificar los cuerpos. Es una formalidad. Después le daremos un certificado para la aseguradora. De acuerdo. La llevaron a la morgue. Una sala fría que olía a desinfectante. 2 cuerpos bajo sábanas blancas. El sargento destapó el primero. Darío. El rostro destrozado, pero reconocible. ¿Es su marido? Sí. El segundo cuerpo. Celia. Ojos cerrados, piel pálida, cerosa. ¿Su suegra? Sí. Gracias. Firme aquí. Elsa firmó. Su mano estaba firme. La letra, segura. Salió de la morgue y pasó a la sala de espera. Se sentó en una silla dura junto a la pared. La puerta se abrió de golpe. Entró corriendo una mujer. No, no era Celia. Una mujer de unos 60 años con un abrigo negro. El rostro rojo de tanto llorar. Vio a Elsa y se lanzó hacia ella. «Fuiste tú», gritó. «Tú lo mataste. Lo mandaste a la muerte». Elsa permaneció inmóvil, mirando a un punto fijo. La mujer la agarró por los hombros y la sacudió. «Contesta. ¿Por qué le diste el coche? ¿Sabías que se iba a matar? ¿Lo querías?» El sargento Ramos salió y apartó a la mujer. «Cálmese. Ahora no es el momento. Es una asesina». Sollozaba la mujer. «Lo planeó todo. ¿Tiene pruebas?» Ella le dio el coche. A propósito. Le dio el coche a su marido. Eso no es un delito. Se llevaron a la mujer. Sus gritos aún resonaban por el pasillo. Elsa seguía sentada. El rostro, una máscara. La respiración tranquila. Ramos volvió y le entregó una bolsa. Las pertenencias de su marido. 2 teléfonos, la cartera, un reloj. Ella tomó la bolsa. Pesada. Fría. «Puede irse», dijo el sargento. «La llamaremos si necesitamos más declaraciones». Elsa se levantó y salió. Afuera hacía frío. El viento le revolvía el cabello. Se abrochó la chaqueta. Caminó hasta la parada. Subió al autobús. Llegó a casa. Entró al edificio. Subió en el ascensor. Abrió la puerta del apartamento. Silencio. Fue a la sala. Dejó la bolsa con las cosas de Darío sobre la mesa. No la abrió. Se sentó en el sofá. Cerró los ojos. Permaneció así largo rato. No lloró. Solo estuvo sentada. Pasaron 2 días. Elsa volvió al trabajo. Los colegas se acercaban para darle el pésame. Ella asentía, agradecía. El rostro sereno. La voz firme. Tomás Vega le ofreció vacaciones. Ella las rechazó. Dijo que el trabajo la ayudaría a distraerse. Él no insistió. Se sentaba en su despacho, revisaba papeles, contestaba llamadas. Mecánicamente. El cerebro funcionando aparte del cuerpo. Por la noche regresó a casa. Entró al apartamento. Silencio. Familiar. Casi cómodo.
Fue a la cocina. Calentó la cena. Se sentó a la mesa. Comía despacio mirando por la ventana. El teléfono sonó. Número desconocido. Contestó. ¿Hola? ¿Elsa Montes? Sí. Le habla el abogado Ruiz. Represento a los familiares de Celia Montes. Le escucho. La familia de la fallecida piensa impugnar los derechos sobre el apartamento registrado a su nombre. Creen que una parte debería pasar a los herederos de su esposo. Elsa sonrió con frialdad. El apartamento es anterior al matrimonio. Mi esposo no tenía ningún derecho. Eso habrá que probarlo en un tribunal. Tengo las pruebas. Título de propiedad. Registro de bienes. Todo está fechado antes del matrimonio. Pausa al otro lado. Entiendo. Entonces la familia exigirá una compensación por daño moral. Que la exijan. Elsa dejó el tenedor. En los tribunales. Adiós. Colgó y bloqueó el número. Terminó de cenar. Lavó los platos. Fue a la sala. La bolsa con las cosas de Darío seguía sobre la mesa. La tomó. La abrió. Sacó 2 teléfonos. Uno suyo. El otro, desconocido. Encendió el segundo. La pantalla se iluminó. No tenía contraseña. Abrió los mensajes. Conversaciones con una mujer llamada Lola. Fotos. Mensajes íntimos. Fechados en los últimos 3 meses. Una amante. Elsa miró las fotos. Joven. 25 años. Cabello claro. Labios rojos. Cerró el teléfono y lo volvió a meter en la bolsa. Sacó la cartera. La abrió. $50. Una tarjeta bancaria. Recibos. Uno de los recibos le llamó la atención, una cerrajería. Fecha, 2 meses atrás. Duplicado de llaves. Así que sí, había hecho una copia del coche. Elsa lo guardó todo y cerró la bolsa. Fue al dormitorio. Abrió el armario. En la repisa superior había una caja. La sacó y la abrió. Dentro estaban las llaves de repuesto del coche que ella había hecho la semana pasada. Y otro juego más, el que Darío había hecho en secreto. Lo había encontrado el día anterior en el bolsillo de una chaqueta vieja que él dejó en el armario. Elsa tomó ambos juegos. Salió al balcón. Noche fría y silenciosa. Las farolas brillaban con luz amarilla tenue. Se acercó a la barandilla. Miró hacia abajo, al espacio vacío donde antes estaba su coche. Levantó la mano. Abrió los dedos. El primer llavero cayó y desapareció en la oscuridad. Un tintineo. Luego el segundo. También abajo. Otro tintineo. Elsa se quedó mirando la oscuridad. Luego se dio la vuelta. Entró en el apartamento. Cerró la puerta del balcón. Fue al dormitorio. Se acostó. Se cubrió con la manta. Cerró los ojos. El silencio era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, era suyo. Sin voces ajenas. Sin pasos ajenos. Sin planes ajenos para su vida. Solo ella y el frío. Tranquilo. Helado. Definitivo.